En un tiempo donde la congregación moderna ostenta cifras impresionantes y una vasta gama de programas meticulosamente diseñados, pero lamentablemente adolece de una ausencia notoria del fuego consumidor, de esa potencia sobrenatural que antaño hizo temblar los cimientos más profundos del mundo conocido. Leonard Ravenhill se erigió como una voz profética ineludible que resonaba con una urgencia inquebrantable en el desierto espiritual. Su voz era un rugido incesante, una denuncia apasionada contra la complacencia que se había infiltrado sutilmente, casi imperceptiblemente, en el corazón mismo de la fe cristiana. Él interpelaba con una pregunta que perforaba el alma de quien la escuchaba, una interrogante que no admitía evasivas. ¿Se encuentra usted verdaderamente satisfecho con una expresión del cristianismo desprovista por completo de poder transformador? Una fe que no logra sacudir los dominios de las tinieblas ni encender con un ímpetu divino y una pasión ardiente los cielos con la gloria inmaculada de Dios. Ravenhill no podía tolerar la visión desoladora de una iglesia que parecía anestesiada, operando sin la unción genuina del Altísimo, sin esa flama devoradora y vivificante del Espíritu Santo que consume toda impureza, toda escoria de pecado. Percibía con una angustia palpable la aridez espiritual generalizada, la esterilidad notoria y tangible en la vida de muchos creyentes, la mera religiosidad formal y superficial que se contentaba con apariencias, y su corazón se desgarraba ante tan desolador y lamentable panorama que se extendía ante sus ojos. Hoy, al igual que en sus días proféticos, la misma interrogante nos asalta con apremio y una desesperación creciente. ¿Dónde reside la magnificencia, el fervor apasionado que una vez hizo temblar al mundo conocido hasta sus cimientos más profundos? ¿Cuál es la causa subyacente de esta notoria y lamentable ausencia de la presencia manifiesta del Espíritu que Jesús prometió con tal certeza y fidelidad a sus seguidores más íntimos y allegados? No nos engañemos, amados hermanos y hermanas en la senda de la fe, pues existe un sendero recóndito, un camino vital y fundamental que la institución eclesiástica contemporánea ha olvidado por completo, sepultado bajo densas capas de confort materialista, de una búsqueda incesante de la comodidad y de una proliferación abrumadora de actividades superficiales que no nutren el alma. Ravenhill no solo desentrañó este secreto divino, esta verdad trascendental, sino que lo encarnó en cada fibra de su ser, en cada decisión y en cada palabra que pronunciaba, y lo proclamó con una intensidad que traspasaba los límites de lo ordinario, que no dejaba indiferente a nadie. Prepárese, por tanto, para confrontar una verdad incómoda, una que desafiará profundamente sus concepciones preestablecidas y arraigadas de la vida espiritual y le instará a una introspección radical y transformadora, una que lo llevará a las profundidades de su alma. Querido oyente, si usted anhela verdaderamente el poder sobrenatural del Espíritu Santo, permítame dirigirle la misma pregunta incisiva que Leonard Ravenhill proclamaba desde cada púlpito con una vehemencia que no admitía evasivas ni subterfugios. Realmente lo anhela con todo su ser, con una pasión que lo consume por dentro, con una sed que no puede ser saciada por nada más. ¿Está usted dispuesto a sufragar el precio que esta búsqueda implica? Un costo que pocos parecen dispuestos a asumir en nuestros días, en una era caracterizada por la búsqueda incesante de la gratificación instantánea, de la comodidad a toda costa y de la evasión de cualquier desafío espiritual. Porque la iglesia de la actualidad, en su vasta mayoría, parece buscar el poder como quien adquiere un producto de consumo más en una estantería de supermercado, una adición conveniente y superficial a una existencia ya sobresaturada de lo mundano, de las frivolidades pasajeras y de las distracciones incesantes que desvían el alma de lo eterno, de lo verdaderamente trascendente. Se habla del Espíritu Santo con una ligereza que espanta a cualquier corazón sensible y discernidor, como si él fuera una mera emoción transitoria que se experimenta y se desvanece.
una energía cósmica impersonal a invocar a voluntad, o un siervo complaciente dispuesto a satisfacer nuestros propios deseos egoístas y caprichos momentáneos y pasajeros. Pero esta no era la percepción ni la vivencia que Ravení tenía de la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu de Dios. Él observaba con dolor a creyentes que, semejantes a Lázaro antes de su resurrección divina, conservaban la forma exterior de la piedad, un atuendo religioso superficial que no transformaba nada, mas se hallaban aprisionados en las ligaduras inmovilizantes de la muerte espiritual. Y aún así, con una audacia pasmosa e incomprensible, se autoproclamaban llenos del Espíritu. ¡Qué paradoja tan grotesca! Una burla descarada al divino designio del Creador. Él no concebía el Espíritu como una posesión material a adquirir, un trofeo espiritual para ostentar ante los demás, sino como una persona soberana, majestuosa y divina, que decide morar con toda su plenitud en recipientes purificados, en corazones completamente rendidos a la voluntad inmaculada del Altísimo, en vidas que han sido crucificadas al ego, a sus propias aspiraciones terrenales y a los deleites transitorios y efímeros de este mundo. Usted no puede poseer más de Dios, clamaba Ravení con su voz de trueno que resonaba en cada auditorio, llenando el espacio con su pasión, hasta que no entregue más de sí mismo, hasta que no se vacíe por completo de sus propias pretensiones egoístas, de sus ambiciones personales y de todo aquello que le estorba en la carrera de la fe, en su caminar con el Creador, en un cosmos donde se ofrece un evangelio diluido y de bajo costo, uno que promete bendiciones materiales y prosperidad sin el quebrantamiento interior y el arrepentimiento genuino, y milagros espectaculares sin una transformación radical hacia la santidad de vida. El mensaje de Ravení irrumpe como un rayo de luz deslumbrante en la oscuridad más densa que impera. Él insistía con fervor inquebrantable que el poder del Espíritu no está destinado para el entretenimiento pasajero de las masas que buscan emociones baratas. No es un mero espectáculo de luces deslumbrantes y sonidos atronadores que buscan la emoción superficial del momento. No se trata de una fórmula mágica que se invoca con palabras vacías y sin significado profundo o trascendente. Es, en esencia, la manifestación gloriosa de la majestad inefable de un Dios absolutamente santo en existencias que han sido completamente vaciadas de sí mismas, despojadas de toda autosuficiencia y de todo apego terrenal que les impide avanzar. Si usted aspira a ser plenamente colmado del Espíritu Santo, entonces es imperativo, es una condición irrenunciable, que primero se vacíe, que se despoje por completo de todo lo que le impide ser un vaso útil y transparente en las manos poderosas del Creador. Ravení solía repetir con frecuencia una verdad axiomática, una máxima espiritual que resonaba con la sabiduría divina y que trascendía las barreras del tiempo. Dios no derrama su plenitud en vasijas que ya están llenas. ¿De qué estamos rebosantes en la actualidad, en este preciso instante de nuestra existencia, mientras buscamos la presencia divina? ¿Acaso de un orgullo desmedido que nos ciega a nuestra verdadera condición de dependencia absoluta del Creador? ¿De ambiciones personales que eclipsan la gloria divina y nos desvían del propósito supremo para el cual fuimos creados? ¿De un materialismo rampante que ahoga cualquier anhelo espiritual genuino y nos encadena a lo perecedero, a lo que no tiene valor eterno? ¿De la opinión volátil de los seres humanos que rige nuestras decisiones y nuestras vidas, más que la voz inconfundible y autoritativa de Dios mismo? ¿De programas eclesiásticos sin vida? ¿De una religiosidad muerta que conserva la apariencia exterior de la piedad, pero niega rotundamente su poder transformador y revitalizador? ¿Cómo es posible que el Espíritu del Altísimo, que es fuego consumidor por excelencia y que purifica todo lo que encuentra, decida morar en un templo, en un corazón que ya se encuentra abarrotado de ídolos disfrazados, camuflados sutilmente como bendiciones divinas?
pero que en realidad son cadenas que nos atan y nos impiden avanzar en la libertad del espíritu. Para seguir recibiendo estas verdades profundas que desafían el status quo y para unirse a una comunidad que busca ardientemente la llenura del espíritu, le animamos a suscribirse a la cima de la fe. ¿Cómo puede el Espíritu Santo fluir con libertad absoluta a través de un canal que se haya obstruido por la desobediencia obstinada y por el compromiso tácito con el pecado del mundo? Ese que asfixia cualquier manifestación divina y la ahoga antes de que pueda florecer. Algunos, con voz lánguida y excusas prefabricadas para justificar su inactividad espiritual, podrían argumentar con debilidad, pero es que soy demasiado débil para afrontar tal exigencia. No tengo las fuerzas necesarias para vivir una vida así. La verdad ineludible y liberadora es que el Todopoderoso no busca nuestra endeble fortaleza humana, nuestra autosuficiencia que se desvanece, sino nuestra debilidad plenamente rendida a Él, porque es precisamente en nuestra fragilidad, cuando la reconocemos con humildad y nos postramos ante su majestad, donde Él se manifiesta con su poder inmenso e inigualable, un poder que trasciende toda lógica humana. El apóstol Pablo, en su epístola a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, proclamó con vehemencia una verdad eterna que debe resonar en cada creyente como un eco divino en lo más profundo del alma. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esta no es una simple frase piadosa o una declaración vacía, sino la esencia misma de la vida transformada por el poder sobrenatural de Dios, el principio que rige todo lo demás. Ravení no mostraba piedad alguna con esta forma de cristianismo tibio, ineficaz y superficial que se contentaba con la mediocridad. Él lo calificaba sin rodeos y sin temor como jugar a la iglesia, un mero pasatiempo sin trascendencia alguna, una actividad sin alma que no glorificaba a Dios ni transformaba vidas. Y un corazón que se distrae con tales juegos, un corazón dividido y vacilante entre el mundo y Dios, jamás experimentará la plenitud desbordante del Espíritu Santo, pues Él es un Espíritu Santo en su esencia más pura y sublime, inmaculado y sin mancha alguna. Él no cohabita ni un instante con el pecado no arrepentido, con la iniquidad tolerada en el alma, ni se derrama sobre la tibieza espiritual que paraliza el alma y adormece la conciencia, sumiéndola en un profundo letargo. Él no reside cómodamente en la complacencia, en la pasividad que ignora la urgencia imperante del reino de Dios y la necesidad apremiante de las almas que perecen sin esperanza en la oscuridad. El poder extraordinario que observamos en las narraciones bíblicas, el poder que metamorfoseó a humildes pescadores en apóstoles intrépidos que trastornaron el orden establecido del mundo conocido, el poder que levantó a los muertos de sus sepulcros más profundos y sanó a los enfermos con solo una palabra de autoridad divina que emanaba de la boca de los hombres y mujeres de Dios. Ese poder exigía, y aún exige con la misma intensidad, un precio altísimo y no negociable, un sacrificio total. Requería y demanda una crucifixión cotidiana de la carne, una rendición absoluta e incondicional del yo egoísta, una sed inextinguible por el Dios vivo mismo y no simplemente por sus dones, por las sensaciones pasajeras o por las experiencias emocionales efímeras. Esta es la clave ineludible para desatar lo sobrenatural en nuestra vida y en el mundo que nos rodea. Para seguir profundizando en estas verdades transformadoras que encienden el fuego del Espíritu, le invitamos a suscribirse a la cima de la fe. Ravení nos interpela, incluso desde su tumba, con una pregunta que perfora nuestra conciencia con la agudeza de una espada que divide el alma. ¿Está usted verdaderamente dispuesto a ser quebrantado, a confesar cada transgresión, cada pecado oculto que anida en su corazón, a renunciar a cada ídolo escondido en lo más profundo de su ser, a abandonar todo apego terrenal que le obstaculiza y le impide avanzar en su vida espiritual hacia una mayor intimidad y comunión con Dios?
¿O prefiere continuar existiendo en una vida espiritual anémica, lamentándose perpetuamente por la ausencia de poder divino mientras se aferra tenazmente a aquello que le impide ser colmado hasta rebosar de la gloria de Dios, de su presencia y su unción? El primer paso crucial para ser lleno del Espíritu Santo no se reduce a una oración de 5 minutos pronunciada mecánicamente, ni a una fórmula mágica que se repite sin sentido y sin corazón. Es, en cambio, una vida completamente rendida a la voluntad divina, vacía de egoísmo, rebosante de una hambre insaciable por Él y únicamente por Él, sin buscar ningún otro fin o beneficio personal. Es una disposición inquebrantable a pagar el costo íntegro, sin regateos ni negociaciones, a vivir crucificado al mundo y a los deseos carnales que arrastran el alma a la perdición, a proclamar con la misma convicción inquebrantable del apóstol Pablo, no solo con los labios sino con toda la existencia, con cada fibra de su ser: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Solo entonces, cuando el recipiente de su ser esté verdaderamente vacío, despojado de toda impureza y pretensión humana, estará preparado y apto para que la potencia excelsa de lo alto lo llene hasta que desborde, transformando por completo su existencia en un testimonio vivo y palpable del poder sobrenatural de Dios. Y cuando ese vaso se encuentra verdaderamente vacío, cuando el alma clama con desesperación por algo que trasciende lo superficial, por una realidad espiritual más profunda y tangible que alimente el espíritu, ¿qué sucede a continuación en el proceso divino de la llenura del Espíritu? La Iglesia de hoy en día habla constantemente de avivamiento, anhela con vehemencia el poder divino, pero ¿dónde está el sudor derramado en el Getsemaní de la intercesión ferviente y agonizante? Esa que precede indefectiblemente a toda manifestación gloriosa de Dios en la tierra. Leonard Ravenhill, con la fuerza de su voz atronadora que estremecía los auditorios y penetraba los corazones, solía rugir con absoluta convicción, casi como un trueno del cielo que resuena en la distancia. La razón fundamental por la que no presenciamos más avivamientos espirituales en nuestros días es porque, sencillamente, no hay más oración, no hay un clamor genuino, y no se refería a cualquier tipo de oración. No, en absoluto. No a esas oraciones rápidas, vacías y carentes de vida que se lanzan al aire como un ritual sin sentido ni corazón, sin fe y sin agonía. Él se refería a la oración de agonía, esa que dobla las rodillas en profunda humillación y quebrantamiento, la que desgarra el corazón con gemidos inefables, esos que solo el Espíritu comprende en su totalidad, la que no cesa ni un instante hasta que los cielos se abren de par en par y el Espíritu desciende con una potencia arrolladora y transformadora, cambiando vidas y naciones. Ravenhill conocía el verdadero secreto detrás del poder sobrenatural que cambia vidas y naciones. Los hombres y mujeres que se dedicaban sin tregua a una vida de oración persistente, intensa y sin interrupción, una comunión ininterrumpida y profunda con el Altísimo. El apóstol Santiago, en su epístola, capítulo 5, versículo 16, nos asegura con una claridad meridiana y con la autoridad de la palabra divina que la oración eficaz del justo puede muchísimo, obrando milagros y desatando el poder celestial con una fuerza que trasciende toda comprensión humana. ¿Dónde se encuentran los Elías de nuestra generación que claman con fuego por una manifestación divina del cielo, por un avivamiento que consuma la indiferencia y la tibieza espiritual que imperan? ¿Dónde los Josués contemporáneos que se atreven a detener el sol en medio de la batalla espiritual que enfrentamos día a día, con la audacia inquebrantable de la fe más profunda? ¿Dónde los hombres y mujeres que, al igual que Ana en la antigüedad bíblica, derraman su alma entera delante de la presencia de Dios hasta que el manto de esterilidad espiritual es levantado de sus vidas y de su entorno, dando paso a la fertilidad divina y a la manifestación de su gloria, para seguir aprendiendo sobre la oración que desata el poder
y para unirse a nuestra comunidad de fe. Suscríbase a la Cima de la Fe. Se nos ha instruido a orar para solicitar bendiciones materiales, para el éxito de nuestros propios planes humanos, para nuestra comodidad personal y conveniencia egoísta, buscando en el Creador un mero dispensador de nuestros caprichos. Sin embargo, Ravení nos grita con urgencia que la oración no es un simple monólogo de peticiones sin fin, un mero acto religioso o un ritual vacío, sino una guerra espiritual. Un verdadero campo de batalla donde el alma se somete por completo a la voluntad soberana de Dios para que Él pueda desatar su poder ilimitado a través de ella, sin restricciones. Él solía afirmar enfáticamente, con una convicción que traspasaba el alma y dejaba huella: ningún ser humano es más grande que su propia vida de oración. Piénselo detenidamente por un instante y permítase que esta verdad cale hondo en lo más profundo de su ser. ¿Es usted un gigante espiritual capaz de mover montañas, de influir en el destino de naciones enteras, o un enano anémico, espiritualmente hablando, cuya estatura se mide por la medida de sus rodillas dobladas en el aposento secreto de la oración, en la intimidad más profunda y sagrada con el Creador? El Espíritu Santo, en su santa majestad y pureza inmaculada, no es derramado sobre la tibieza, sobre la indiferencia o la apatía que adormece el alma, sino sobre la pasión ardiente, el fervor inextinguible que consume toda la vida y no se apaga. Y esa pasión, esa intensidad divina que trasciende toda lógica humana, se forja y se refina en la fragua incandescente de la oración solitaria, oculta a los ojos del mundo, pero inquebrantablemente persistente, esa que no se rinde ante la adversidad más abrumadora. ¿Cuántos de ustedes que proclaman anhelar ser llenos del Espíritu dedican horas preciosas en la presencia inefable de Dios, sin otro motivo que el de conocerle más íntimamente, de profundizar en su majestad inigualable, de suplicar incansablemente por las almas perdidas que caminan sin esperanza, por los que perecen sin conocimiento de la verdad, de interceder con agonía por una iglesia que parece sumida en un profundo letargo espiritual y necesita despertar con urgencia antes de que sea demasiado tarde? Ravení observaba con profunda tristeza y desolación una generación que prefería invertir su tiempo valioso y su energía preciada viendo programas de televisión y buscando el entretenimiento banal y superficial, en lugar de entregarse a la agonía transformadora de la oración, esa que produce cambios reales y duraderos, tanto en la vida del creyente como en el mundo que le rodea. ¿Y qué cosechamos a cambio de esta lamentable elección de prioridades, de esta desviación del propósito divino? Una iglesia sin poder, sin convicción profunda que pueda conmover corazones y transformar vidas, una entidad incapaz de sacudir el mundo con la verdad contundente del Evangelio, un mensaje que tiene el poder de cambiar destinos eternos. El mensaje de Jesucristo no es un sermón pulcro y elocuente carente de vida o de impacto. Es poder dinámico, transformador, que cambia vidas para siempre en un instante, para la eternidad. Y ese poder, esa fuerza divina que trasciende todo lo humano, emana exclusivamente de una existencia crucificada en la oración, de un alma que se rinde por completo al Creador en el aposento secreto de la comunión más íntima. Recuerden las palabras inmortales de Ravení, que resonaban con la veracidad inquebrantable de las Sagradas Escrituras y que aún hoy nos interpelan con una fuerza abrumadora. Dios tiene hombres de oración porque son hombres imbuidos de poder. El profeta Jeremías, en su libro, capítulo 33, versículo 3, clama con una promesa eterna y poderosa que debe ser nuestro ancla inquebrantable en la tormenta de la vida. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No es la elocuencia de las palabras humanas, ni la astucia intelectual, ni los programas ingeniosos y elaborados lo que provocará el derramamiento glorioso del Espíritu Santo, esa inundación de la presencia divina que transforma todo a su paso. Es la humillación sincera,
el quebrantamiento genuino del corazón ante la majestad de Dios, la contrición profunda por el pecado, y el clamor persistente de un pueblo que se niega rotundamente a soltar a Dios hasta que Él cumpla su promesa soberana y manifieste su gloria inigualable. Si desea usted ser colmado del Espíritu, deje de jugar con la oración, con la comunión con el Altísimo, y tome en serio su llamado a la intimidad divina, a un encuentro personal y transformador con el Creador. Vaya a su aposento secreto, cierre la puerta detrás de usted y derrame su alma entera delante de la presencia de Dios con gemidos inefables, esos que solo el Espíritu comprende y que son más elocuentes y poderosos que 1000 palabras pronunciadas por el hombre. Luche con ahínco, agonice en el Espíritu, permanezca con persistencia inquebrantable, porque el poder sobrenatural del Espíritu se desata con una fuerza arrolladora sobre aquellos que, al igual que Jacob en Peniel, luchan con el ángel divino hasta que amanece y se niegan rotundamente a soltarlo sin haber recibido una bendición que marque sus vidas para la eternidad. Para profundizar en esta lucha espiritual que trae la plenitud, le animamos a suscribirse a la cima de la fe. El fuego purificador desciende únicamente sobre el altar que ha sido preparado con sacrificio genuino, con rendición total y con un clamor incesante que no se apaga, que arde sin cesar en el corazón del creyente. Hemos conversado acerca de vaciarnos de todo aquello que nos estorba en nuestra carrera espiritual, de despojarnos de las cargas y ataduras que nos impiden volar libremente, y de la agonía profunda de la oración que precede indefectiblemente a la manifestación del poder divino. Sin embargo, existe un tercer pilar inquebrantable, una verdad fundamental y central que la congregación moderna ha relegado a un rincón polvoriento de su memoria, casi en el olvido, como si fuera una reliquia del pasado. La santidad. El Espíritu Santo, amados hermanos, es santo en su esencia misma, en su naturaleza más profunda y sublime. No es una fuerza abstracta que se manipula a conveniencia, ni una energía impersonal a la que se invoca a capricho, sin respeto ni temor reverente. Es la tercera persona de la Santísima Trinidad, puro, inmaculado, sin mancha alguna, que no cohabita ni un instante con la iniquidad, con el pecado en cualquiera de sus formas, por más sutil que ésta sea. Leonard Ravenny lo proclamaba a voz en cuello desde los tejados con urgencia, con autoridad inquebrantable y sin temor al qué dirán, sin preocuparse por la opinión de los hombres. La razón primordial por la que el avivamiento se retrasa y no llega, sentenciaba Ravenny con su voz profética, es porque la santidad no constituye el lema principal de la Iglesia, no es su búsqueda primordial, su anhelo más grande. Él presenciaba con dolor un cristianismo que abrazaba con ligereza una gracia barata, una que minimizaba la gravedad del pecado, que jugaba irresponsablemente con las tinieblas mientras clamaba hipócritamente por la luz divina, sumiéndose en una contradicción moral. ¡Qué contradicción tan espantosa y deplorable! Un insulto descarado a la majestuosidad y pureza de Dios. ¿Cómo podríamos esperar que el Espíritu Santo, el fuego consumidor por excelencia que purifica todo lo impuro y consume la escoria, habite y se manifieste con plenitud en templos, en corazones que exhalan el hedor del azufre del pecado tolerado y acariciado en secreto, en lugar del aroma fragante del incienso de la alabanza sincera, de la adoración genuina y de la obediencia radical a la voluntad divina? Es comparable a intentar mezclar agua y aceite espiritual. Simplemente es incompatible con la naturaleza intrínseca de la deidad, con el carácter inmaculado de Dios. ¿Cómo es posible que esperemos que el Espíritu de Dios nos llene hasta rebosar cuando nuestros vasos, nuestros propios corazones, están contaminados con compromisos mundanos, con pecados acariciados en secreto que nadie conoce, con un doble ánimo que profesa amar a Dios los domingos, pero se entrega al mundo y sus deleites efímeros el resto de la semana, viviendo en una hipocresía patente y descarada?
para seguir siendo transformado por estas verdades que marcan la diferencia en el caminar de la fe, y para unirse a una comunidad que busca la santidad de Dios. Suscríbase a la cima de la fe. Ravení nos interpelaría sin rodeos, con esa franqueza que le caracterizaba y que exponía el corazón del ser humano a la luz divina. Existe algo en su existencia, en lo más íntimo de su ser, que usted no pueda mostrarle con total transparencia a la luz inmaculada de Dios, sin vergüenza ni temor a ser expuesto. ¿Hay alguna región recóndita de su corazón, algún aposento secreto de su alma, que no haya sido sometida a la limpieza purificadora del Espíritu Santo, a su escrutinio divino que penetra hasta lo más profundo? Porque si perdura una sola fisura, una única mancha de impureza, el poder del Espíritu se verá inevitablemente impedido de fluir con libertad, se detendrá su caudal divino, porque Él no cohabita con el pecado. Él es como el fuego incandescente que consume toda la escoria, que refina el metal precioso hasta hacerlo puro. Él no se mezcla ni se fusiona con la impureza, con la iniquidad. Observemos los avivamientos que marcaron épocas pasadas, a aquellos hombres y mujeres de Dios que fueron poderosamente utilizados por la mano divina en la historia. John Wesley, Charles Finney, George Whitefield, A.W. Tozer. Qué cualidad fundamental, qué distintivo primordial compartían todos ellos en común que los hizo tan efectivos en las manos de Dios, que los convirtió en canales de su poder. La santidad inquebrantable, no una santidad farisaica o meramente exterior y de apariencias, un legalismo vacío y sin vida que se contentaba con el cumplimiento de reglas, sino una separación radical y deliberada del pecado, de la mundanalidad, de las corrientes perversas de este siglo, y una pasión inquebrantable y ardiente por agradar solo a Dios en cada aspecto y detalle de sus vidas, sin importar el costo. Finney, el gran evangelista que vio multitudes convertidas a Cristo con un poder sin precedentes, afirmaba con contundencia que el avivamiento espiritual es el resultado directo de la santidad del pueblo de Dios, no de programas o estrategias humanas ingeniosas que buscan la popularidad. Y Ravení, en su influyente obra titulada por ¿Qué tarda el pleno avivamiento?, no se cansaba de señalar con insistencia y vehemencia que la falta de santidad constituye una barrera infranqueable, un impedimento absoluto e inamovible para el derramamiento glorioso del Espíritu Santo en todo su poder y majestad. Algunos, buscando una justificación fácil para su compromiso con el pecado, dirán con ligereza y con voz lánguida: pero nadie es perfecto, ¿quién puede serlo? ¿Qué pretexto tan endeble, tan barato y tan lamentable para una vida llena de compromisos y mediocridad espiritual, que se conforma con menos de lo que Dios ofrece en su plenitud? Ravení nos recordaría enfáticamente que Dios no exige una perfección instantánea e inalcanzable en un abrir y cerrar de ojos, sino una búsqueda incesante, una persecución apasionada de la santidad, una guerra implacable y continua contra cada manifestación del pecado en nuestra existencia, sin tregua ni rendición. Hemos adoptado, de manera lamentable y engañosa, un evangelio de conveniencia, donde se nos inculca sutilmente que el pecado ya no tiene tanta trascendencia, que la gracia divina lo cubre todo sin la necesidad imperiosa de un arrepentimiento genuino y una transformación profunda y radical de vida, sin dolor ni quebrantamiento. Esto, amados hermanos, es una blasfemia contra el Espíritu Santo en su más pura expresión, una tergiversación peligrosa y mortal de la verdad divina revelada en las Escrituras. La santidad no es una opción secundaria o un anexo opcional en la vida cristiana. Es, por el contrario, una condición indispensable e irrenunciable para experimentar la intimidad más profunda y sagrada con Dios y para manifestar el poder desbordante del Espíritu en el mundo, un poder que impacta y transforma. La primera epístola de Pedro, en su capítulo 1, versículo 16, nos insta con autoridad divina y con la más alta prioridad:
Sed santos porque yo soy santo. ¿Cómo podríamos esperar ver su poder sobrenatural manifestado en nuestras vidas, en nuestra iglesia y en nuestro entorno, si no procuramos con ahínco y diligencia su santidad en cada paso que damos, en cada decisión que tomamos, en cada pensamiento y palabra? El Espíritu Santo busca templos limpios, vasos purificados, corazones indivisos que le pertenezcan por completo a Él, sin reserva alguna. Él no derramará su gloria inmensa sobre una existencia marcada por la tibieza espiritual, por la inmoralidad disfrazada de libertad, por los chismes destructivos que envenenan el cuerpo de Cristo y lo debilitan, por las mentiras solapadas que socavan la confianza y la integridad, por la idolatría sutilmente camuflada de ambición personal y de éxito mundano. Este sendero de santidad y entrega radical no goza de popularidad en el mundo actual, pues va a contracorriente de lo que la sociedad valora y idolatra, ni será aplaudido por la iglesia de los hombres, esa que busca agradar a la carne y a las masas en lugar de a Dios, que anhela la aprobación humana más que la divina, la popularidad más que la piedad. Exigirá que usted pierda amistades superficiales, que sea malentendido por muchos de los que le rodean, quizás incluso ridiculizado y señalado por aquellos que no comprenden la profundidad de su compromiso con un Dios santo, con un estándar que va más allá de lo que el mundo acepta. ¿Está usted verdaderamente dispuesto a afrontar y pagar este precio tan elevado por el fuego purificador del Espíritu Santo, por ser un vaso limpio y útil en sus manos, sin mancha alguna? El poder del Espíritu Santo es, en esencia, el poder mismo de Dios, y Dios es absoluta y perfectamente santo, sin sombra de variación alguna en su carácter. Si anhelamos su plenitud desbordante, debemos estar dispuestos a abandonar y dejar atrás todo aquello que Él aborrece y que contamina nuestra alma, sin mirar atrás, sin concesiones. Es un llamado apremiante a la crucifixión continua de la carne, a la muerte diaria del yo pecaminoso, a una limpieza espiritual profunda que va mucho más allá de las meras apariencias externas, de la fachada religiosa que solo busca impresionar a los demás. Es una guerra sin cuartel contra el pecado en cada una de sus manifestaciones, grandes o pequeñas, visibles u ocultas, sin tregua ni rendición. Una batalla constante hasta la victoria. ¿Está usted verdaderamente dispuesto a permitir que el Espíritu Santo, con su luz penetrante y su fuego purificador que lo consume todo, escudriñe cada rincón recóndito de su corazón, cada pensamiento y cada motivación, y exponga a la superficie todo lo que no proviene de Él, todo lo que le impide ser plenamente suyo, un vaso transparente para su gloria inigualable? ¿Está usted dispuesto a someterse a su fuego purificador, ese que refina y transforma el alma, para que el vaso de su existencia quede realmente limpio, pulcro y completamente listo para ser colmado hasta rebosar con su glorioso y omnipotente poder? El poder divino solo desciende y se manifiesta cuando el altar de nuestra vida ha sido meticulosamente limpiado de toda impureza, de todo compromiso y de toda mancha de pecado, sin reservas. Para seguir profundizando en la esencia de la santidad y experimentar un verdadero cambio de vida, suscríbase a la cima de la fe. Hemos abordado la imperiosa necesidad de vaciar el yo de todo lo que estorba, de despojarnos de las cargas y ataduras que nos impiden volar libremente en el Espíritu, y de entregarnos a la agonía transformadora de la oración persistente y sin desmayo que precede indefectiblemente a la manifestación del poder divino. Sin embargo, hay un aspecto fundamental más, un requisito que no puede ser ignorado ni minimizado en esta búsqueda de la plenitud del Espíritu. ¿Qué más demanda el Espíritu Santo de aquellos que desean ser plenamente llenos hasta desbordar? De aquellos que anhelan una comunión más profunda y una manifestación de su presencia sin igual. Leonard Ravenhi lo exponía con una urgencia que taladraba el alma y dejaba al oyente sin aliento, confrontándolo con su propia realidad espiritual. Él exige hambre.
Un hambre desesperada que no se contenta con migajas de la presencia divina, una sed inextinguible por el Dios vivo mismo y no simplemente por sus dones, por las experiencias espirituales pasajeras o por las bendiciones materiales y efímeras. La tragedia más grande de nuestra época, decía Ravení con profunda tristeza y dolor, es que poseemos una iglesia saturada de todo, de programas innovadores, de actividades incesantes, de conocimiento intelectual que no transforma, menos de una verdadera y profunda hambre por Dios, por su esencia, por su majestad inigualable. ¿Acaso no percibe la flagrante contradicción en esta lamentable situación, esta paradoja espiritual? Anhelamos con vehemencia el poder divino, el dinamismo sobrenatural que vimos en los días de los apóstoles, que hizo temblar el mundo. Pero en realidad no anhelamos al dador soberano de todo poder, a la fuente misma de la autoridad ilimitada. Deseamos fervientemente las bendiciones materiales y espirituales, las manifestaciones gloriosas y las sensaciones agradables, pero no buscamos con pasión incesante a aquel que es el único bendecidor, el dispensador de todo bien, la fuente de toda bendición verdadera y duradera. Ravení solía clamar con una vehemencia desgarradora, con voz que quebraba el corazón de quienes le escuchaban y los confrontaba con su realidad. Dios no derrama su plenitud en vasijas que ya están llenas de sí mismas, de orgullo y autosuficiencia, ni sacia la sed de aquellos que no experimentan una verdadera hambre espiritual, que se contentan con poco y no buscan más. Piénselo con detenimiento por un instante y permita que esta verdad penetre hasta lo más profundo de su ser, hasta las fibras de su alma. Estamos verdaderamente sedientos de Dios, con una necesidad que nos consume por dentro, o nos encontramos satisfechos con una religiosidad superficial, con las migajas que caen de la mesa espiritual de vez en cuando, apenas lo suficiente para subsistir espiritualmente y mantener una apariencia de piedad que no transforma nada. El profeta David, en el Salmo 42, versículo 1, exclamó con el anhelo más profundo y desgarrador de su alma, un clamor que debe resonar en cada corazón sediento de Dios. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Este es el nivel de desesperación y anhelo que el espíritu busca, no un ligero apetito o una curiosidad pasajera que se desvanece con el tiempo, sino una necesidad vital que nos consume. El profeta Leonard Ravení, un hombre que vivió y respiró avivamiento en cada fibra de su ser, observaba con horror y consternación la complacencia espiritual que caracterizaba a su propia época, y lamentablemente, la nuestra no difiere mucho de aquella en su apatía y su búsqueda de la comodidad a toda costa. Él hablaba con pesar de cristianos que sentían más hambre por un programa de televisión, por el entretenimiento mundano, que por la presencia vivificante de Dios, que anhelaban más una comida deliciosa o la última novedad tecnológica que un encuentro profundo y transformador con el Creador mismo. ¿Cómo es posible que el Espíritu Santo se derrame con su poder sobre un pueblo que ya se encuentra completamente satisfecho con las cosas efímeras de este mundo, que no gime con un anhelo ardiente por una comunión más íntima, que no clama por una revelación fresca y profunda de la majestad inefable de Dios, sin la cual perecemos irremediablemente? Se sienta usted cómodamente en la mesa rebosante de su religiosidad formal, de sus rituales vacíos, mientras el banquete ilimitado del Espíritu permanece intocado, porque usted simplemente no experimenta el hambre suficiente como para levantarse de su letargo espiritual, buscar con diligencia y participar de él con vehemencia y desesperación, con un anhelo que lo consume. El Espíritu Santo no viene a satisfacer una mera curiosidad intelectual o un deseo pasajero de experimentar algo bonito y placentero que alimente el ego y nos haga sentir bien momentáneamente. Él viene en su soberanía y poder inigualable para colmar a aquellos que, semejantes a ciervas sedientas en el desierto más árido y desolador,
suspiran con angustia por las corrientes de agua viva que solo Él puede proveer en abundancia, en una medida sin límites. Él viene a habitar plenamente en los corazones que, en medio de la sequedad espiritual más profunda, gritan por Él con un clamor que llega al cielo y no se contentan con nada menos que su gloriosa plenitud, con su manifestación más completa. Jesucristo, nuestro Salvador, afirmó en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 6, una verdad eterna que debe ser nuestra brújula y nuestro ancla. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. No dijo los que tienen un ligero apetito, ni los que sienten una leve curiosidad, sino los que experimentan una verdadera hambre y sed, una necesidad vital, una urgencia ineludible que no se puede ignorar ni posponer bajo ninguna circunstancia. Para descubrir más sobre cómo cultivar esta hambre divina y ser saciado por Dios, suscríbase a la cima de la fe. Ravení nos recordaba con insistencia y con una vehemencia que no admitía objeciones que los grandes avivamientos históricos no surgieron sobre iglesias complacientes o aletargadas en su comodidad, sino sobre un remanente fiel que se desesperó por Dios, que no pudo soportar la ausencia de su manifestación gloriosa, que se negó a conformarse con menos de lo que Él ofrecía, con la mediocridad espiritual. Hombres como John Wesley, cuya vida entera se consumía por un fuego divino que ardía sin cesar en su interior, o Charles Finney, que no podía predicar un sermón sin la unción manifiesta y palpable del Espíritu, porque su alma clamaba por la presencia de Dios más que por el propio aire que respiraba. Eran ejemplos vivientes de esta hambre sagrada, de esta desesperación divina. Ellos no buscaron el poder como un fin en sí mismo, como un trofeo o una posesión personal para ostentar su grandeza ante los hombres, sino como una consecuencia natural e inevitable de una existencia completamente entregada a la búsqueda apasionada de aquel que es la fuente inagotable de todo poder y de toda autoridad en el universo. ¿Qué tan hambriento se encuentra usted, querido hermano, querida hermana, en este momento preciso de su vida espiritual, en este camino de fe? Su alma gime con anhelo profundo por la presencia de Dios en las horas silenciosas de la noche, cuando el mundo duerme en la indiferencia, o su corazón se encuentra saturado de las cosas perecederas de este mundo, de las frivolidades y las distracciones incesantes, ahogado por las preocupaciones cotidianas y mundanas, adormecido por una profunda inactividad espiritual que le impide avanzar hacia la plenitud que Dios desea para usted, hacia la cual lo ha llamado. Ravení, con la incisiva claridad que le caracterizaba y una franqueza que cortaba como espada el velo del autoengaño, afirmaría sin dudar ni un instante: si usted se conforma con solo una porción insignificante de Dios, con unas migajas de su presencia, entonces solo una porción insignificante obtendrá, ni más ni menos. Si no existe un dolor sagrado, una insatisfacción divina con el estado actual de la Iglesia global y con su propia vida personal, una santa indignación por la tibieza que la paraliza, ¿cómo podría esperar que el Espíritu Santo le llene con su plenitud desbordante y transformadora, con su gloria sin par, con su poder sin límites? El Espíritu Santo busca morar con toda su plenitud en los corazones que están profundamente descontentos con lo ordinario, con lo común y corriente de la vida religiosa, que anhelan con fervor y desesperación lo sobrenatural, lo trascendente, que poseen una sed inmensa que ninguna cosa creada en este mundo, ningún placer ni posesión, puede saciar de verdad. Esa sed insaciable por Dios es, en sí misma, un regalo divino, un indicio inequívoco de que Él desea llenarnos hasta que desbordemos con su presencia y poder. Pero es nuestra responsabilidad cultivarla con esmero, alimentarla con disciplina espiritual, perseguirla con todo nuestro ser, sin descanso, sin desmayo, hasta alcanzar su plenitud más gloriosa. Es el momento inaplazable de dejar a un lado la autocomplacencia, de rechazar las migajas espirituales que nos ofrece el mundo y de clamar con todas nuestras fuerzas,
con cada fibra de nuestro ser, con un gemido que brote de lo más profundo del alma y que llegue al cielo. Es tiempo de buscar a Dios con la misma intensidad con la que se busca un tesoro escondido de incalculable valor, de perseguir su presencia con una desesperación que no nos permita descansar hasta que Él venga y llene nuestra alma con su gloriosa y majestuosa plenitud. Solo aquellos que se hallan desesperados, que han agotado todas sus propias fuerzas y han llegado al final de sí mismos, reconociendo su total dependencia de Dios, son quienes llegan a presenciar el poder omnipotente de Dios manifestado en su máxima expresión, en su gloria sin límites. Para seguir siendo inspirado por esta verdad inquebrantable y para encontrar herramientas prácticas para cultivar su hambre por Dios, suscríbase a la cima de la fe. Hemos vaciado el yo egoísta, nos hemos quebrantado en el fuego de la oración agónica, hemos buscado con diligencia la santidad sin compromiso y hemos cultivado un hambre insaciable por Dios mismo. Pero existe una verdad final y contundente, una que Leonard Ravenhill nunca permitió que se olvidara o se relegara a un segundo plano, pues es la culminación y el propósito de todo lo anterior. El poder desbordante del Espíritu Santo no tiene como propósito su comodidad personal, ni está destinado a alimentar su ego inflado, ni a edificar su propio reino terrenal, sus propios planes y ambiciones pasajeras. El poder del Espíritu Santo es, en su esencia más pura y sublime, para la inmensa gloria de Jesucristo, para la exaltación de su nombre por encima de todo nombre, y para la salvación de las almas perdidas que caminan sin esperanza en este mundo, sumido en la oscuridad espiritual. La Iglesia contemporánea, lamentablemente, a menudo busca el poder por motivos profundamente equivocados y egoístas, desvirtuando por completo su verdadero propósito divino. Deseamos sentirnos bien, buscamos experiencias sobrenaturales para nuestra propia satisfacción y deleite personal. Anhelamos la bendición sin asumir la responsabilidad que conlleva, sin compromiso. Pero Ravenhill, con la espada afilada de la palabra de Dios y la fuerza de un profeta del Antiguo Testamento, cortaba de raíz estas motivaciones egoístas, exponiéndolas a la luz divina sin concesiones, sin temor a herir susceptibilidades. Él cuestionaba con agudeza y sin tapujos: cuando usted recibe el poder, ¿qué es lo que hace con él? Lo utiliza para edificarse a sí mismo, para engrandecer su nombre y su ministerio personal, o para edificar el reino eterno de Dios, para la extensión de su gloria inigualable. Para la salvación de las almas, el libro de los Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 1, versículo 8, declara una promesa y un mandato con una claridad inconfundible y universal, que resuena a través de los siglos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. El Espíritu Santo viene para otorgarnos la potestad, la autoridad divina, de ser testigos valientes y eficaces de Jesús, no para que acumularemos dones espirituales sin propósito alguno, o para que vivamos una existencia espiritual egocéntrica y estéril, enfocada en nosotros mismos, sino para servir al Creador. Reflexionemos por un momento en los apóstoles, en los primeros creyentes de la iglesia primitiva. Cuando fueron llenos del Espíritu en el día glorioso de Pentecostés, no se encerraron en sus hogares para disfrutar de una experiencia privada y exclusiva para unos pocos privilegiados. Por el contrario, salieron con denuedo y audacia a las calles de Jerusalén, predicaron el Evangelio con una fuerza y convicción sin precedentes, enfrentaron la persecución con valentía inquebrantable, sanaron a los enfermos con la autoridad divina y echaron fuera demonios. Todo ello para la inmensa gloria de Cristo, para que su nombre fuera exaltado por encima de todo nombre, y para que las almas se volvieran arrepentidas hacia Él en masa, experimentando una transformación radical. Ravenhill, en sus mensajes, que aún hoy nos interpelan con urgencia, nos recordaba constantemente que el poder del Espíritu tiene un propósito eminentemente evangelístico y misional, un propósito que trasciende lo individual y lo personal.
Él no viene para que nos entretengamos jugando a la iglesia, con programas y actividades que no transforman vidas, sino para que rescatemos a los moribundos de las garras feroces del infierno, trayéndolos a la luz de la salvación y la vida eterna, a un encuentro con Jesús. ¿Cuál es su carga más profunda, estimado oyente, en lo más íntimo de su corazón? ¿Llora usted verdaderamente por los perdidos, por aquellos que caminan en tinieblas sin esperanza alguna de redención, sin conocer a Jesús, sin el camino, la verdad y la vida? Siente en su interior el mismo fuego consumidor que abrazaba a Ravení, quien conmovido afirmaba con profunda convicción: no me importa cuán grande sea su congregación, lo que realmente me importa es cuánto amor genuino tiene usted por las almas inmortales, por cada individuo que perece en la oscuridad. Finalmente, considere la urgencia de la hora. Las almas se pierden sin Cristo, las tinieblas avanzan sin tregua. La iglesia necesita despertar de su letargo, y usted, con su vida rendida, puede ser parte de esa respuesta divina. Puede ser un faro de luz en medio de la oscuridad más densa, un vaso que rebose de la presencia y el poder de Dios, transformando todo a su paso. Pero esta transformación no vendrá por inercia, sino por una decisión consciente, diaria y radical de crucificar el yo, de sumergirse en la oración agonizante, de buscar la santidad sin tregua, de cultivar un hambre insaciable por Dios y de vivir con el único propósito de glorificar a Cristo y salvar a los perdidos que caminan sin esperanza. Es un llamado a la acción, un ultimátum del cielo. No hay tiempo para la tibieza ni para los compromisos a medias. O se rinde por completo, o seguirá experimentando una fe anémica y sin impacto. La decisión es suya. El cielo espera su respuesta. Elegirá el camino de la comodidad o el camino del fuego. No espere más para una vida que desafía lo ordinario. Si su corazón ha sido traspasado por esta verdad penetrante y siente el llamado urgente a buscar esta plenitud con cada fibra de su ser, entonces le imploro que haga un pacto inquebrantable con Dios ahora mismo. Vaya a los comentarios y declare con profunda convicción mi vida para el fuego del Espíritu. Consúmeme, oh Dios. Comparta esta verdad liberadora con alguien que necesite despertar de su letargo espiritual y únase a esta comunidad de intercesores, de buscadores apasionados del avivamiento, suscribiéndose a la cima de la fe para nunca perderse lo último. Que el clamor profético de Leonard Ravení despierte con poder a toda una generación. El tiempo de la indiferencia ha terminado. Nos vemos en la cima.